Bienvenidos a esta píldora de fiscalidad en la que vamos a analizar cómo puedes afrontar una inspección fiscal en tu farmacia. Este es el tema en que nunca queremos hablar, ¿verdad? Nunca queremos ser protagonistas, pero estamos en el bombo de la agencia tributaria y perfectamente podemos ser protagonistas. Por lo tanto, ¿cómo podríamos un poco darnos un poco de seguridad ante esta situación? Pues yo creo que lo primero que tendríamos que olvidarnos es de la palabra preocuparnos, estar ahí fustigándonos, y en cambio ocuparnos, ¿no? Ocuparnos. ¿Cómo podemos ocuparnos de este tema? Pues os voy a proponer una especie de timing o de calendario para estar como preparado para si tenemos una inspección de Hacienda. Yo lo haría después de cada declaración, cuando acabáis cada declaración de renta. Yo haría una cosa, y es que pensaría que me podrían llamar al día siguiente sobre esa declaración de renta. Entonces, si haces ese ejercicio el 30 de junio, pues, ¿qué tienes que hacer? Tienes que fijarte en las principales magnitudes o números que tu farmacia va a ser objeto de comprobación y de inspección por parte de la agencia tributaria. Vale. ¿Cuáles son las principales cifras de tu farmacia? Que, no nos engañemos, se reducen a un pequeño folio que hay en la declaración de la renta. Es decir, no hay ningún relato, sino simplemente son 25 o 30 cifras que se meten en una hoja de la declaración de la renta. Primeramente, yo haría un double check, es decir, un chequeo, una revisión de que lo que he puesto en la declaración de la renta cuadra con lo que tengo en contabilidad y tengo en el software de gestión de la farmacia. Por ejemplo, principales magnitudes. Empezaríamos con la facturación. La facturación de tu farmacia tiene que estar refrendada en la contabilidad y, sobre todo, acreditada en tu software de gestión. Segundo, tendríamos el tema de las compras y también del inventario. Sabéis que hay, digamos, una parte de la declaración de la renta en la que tú reflejas si al final del año tienes más stock o menos del que lo iniciaste en la farmacia. Eso hay que demostrarlo, ¿vale? Y para demostrarlo no se demuestra con una tabla Word o Excel que haces el día de antes, sino con lo que nos pide Hacienda. Nos pide un detalle y fichas de inventarios. Por lo tanto, son cosas que hay que hacerlas de una forma acreditada. A partir de ahí, ¿qué más? Tendríamos que revisar bien todos los gastos de personal, posibles indemnizaciones que haya habido en la farmacia. Tendríamos que ver los gastos financieros y ponerle comillas afectos. ¿Por qué? Porque igual tenemos una póliza de crédito que fue para la farmacia, pero resulta que hemos tenido una necesidad personal y hemos tenido que utilizarla, pero en la declaración de renta hemos puesto todos los gastos financieros. No tocaría chequearlo y pasar luego por un pequeño tamiz el resto de gastos deducibles, para que cumplan el requisito de que sean fiscalmente deducibles. Para final de todo esto, lo importante es tener un buen back office virtual. Es decir, que tenemos que poder acreditar mediante facturas, recibos, soportes, todo tipo de documentos, poder acreditar todo lo que hemos utilizado como gasto en la farmacia. Sin eso, lo demás no habrá servido de mucho. Por lo tanto, un buen back office será una de las principales herramientas para, al menos, afrontar con un primer éxito la inspección de Hacienda. Muchas gracias.